Ahora, para comprender mejor cómo construimos nosotros esos argumentos, partamos desde ese pretest que ya cada uno de ustedes realizó, pero ¿qué es lo que nosotros queremos al decirles a ustedes que construyan esos argumentos? Tenemos como enfoque temático ese desarrollo de la argumentación, que para esta nos enfocamos en la pregunta número 1 de ese cuestionario inicial que ya cada uno realizó. Entonces, acá en esta pregunta número 1, los componentes evaluados son el uso de las pruebas y esas explicaciones causales, en donde acá tendrán que hacer uso de esa justificación y el uso del conocimiento. Entonces, partamos de recordar cuál era ese enunciado que tenía esta pregunta número 1. Nos decía, eres un ingeniero recién graduado que trabaja en una empresa dedicada a optimizar sistemas de comunicación. Durante un experimento en el laboratorio, se te asigna la tarea de analizar el comportamiento de una señal que muestra variaciones complejas en el tiempo. Esta señal es crucial para mantener la calidad de la comunicación en la red y el equipo necesita tu evaluación para decidir el mejor enfoque de análisis. Nos daban la representación de la señal en el dominio del tiempo y el espectro de la frecuencia de la señal. Y nos dicen, de acuerdo con la señal mostrada en las gráficas anteriores, podemos comprobar la siguiente hipótesis. El análisis en el dominio de la frecuencia permite identificar las componentes principales de la señal porque la respuesta acá es la B, porque revela cómo la energía de la señal está distribuida entre esas diferentes frecuencias, lo cual no se puede observar claramente en el dominio del tiempo. Pero entonces, para llegar a esta respuesta, lo que nosotros queremos desarrollar en ustedes es esa fase o esa dimensión de la argumentación, desde unas subpreguntas que nos irán construyendo ese camino a la argumentación del por qué se elige esta respuesta. Entonces, es así como la primera subpregunta es, ¿qué pruebas tuviste en cuenta para apoyar tu respuesta? Entonces, acá hacemos alusión a varios hechos. El primer hecho es que en el dominio del tiempo solo se pueden ver esos cambios en la amplitud de la señal a lo largo del tiempo, pero allí no hay información detallada sobre esas frecuencias que componen la señal. Otro hecho pudo ser que el análisis en el dominio de la frecuencia, como el que se realiza con la transformada de Fourier, permite descomponer esa señal en sus componentes de frecuencia y ver cómo se distribuye la energía en esas frecuencias. Y por último, que en esas aplicaciones prácticas como la eliminación de ruido o la identificación de armónicos en sistemas eléctricos, se utiliza el análisis en frecuencia precisamente porque ese análisis en el tiempo no es suficiente para entender estos fenómenos. Cada uno de estos hechos respaldan el por qué elegimos esa opción número B. Por otro lado, tenemos que el enfoque ya ahora para ver esas explicaciones causales lo vemos con esta subpregunta. Nos dice, explica esas causas por las cuales escogiste la opción marcada en la pregunta número 1. Entonces, cuando miramos una señal en el tiempo, solo vemos cómo cambia, pero no podemos identificar esas diferentes frecuencias que componen la señal, tal cual como se muestra en la gráfica presentada. Entonces, estas frecuencias son importantes, especialmente cuando hay ruido o hay distorsiones. Es por esto que analizar en el dominio de frecuencia usando esas herramientas matemáticas como la transformada de Fourier nos ayuda a ver cómo la energía de la señal está distribuida en distintas frecuencias. Y esto es como escuchar música con diferentes instrumentos. Solo con el análisis en frecuencia podemos separar cada sonido. Entonces, así como se explican cada una de las causas. Y por último, acá es donde se plantean esas razones
por las que alguna de las otras opciones de la pregunta número 1 no puede ser la correcta. Entonces es analizar la A por qué no, la C por qué no y la D por qué no. Acá estamos dando la parte del componente evaluado, que es justificación y uso del conocimiento. Entonces acá podemos, por ejemplo, decir razón número 1. La opción B no es correcta porque afirma que el análisis en el dominio del tiempo proporciona toda esa información necesaria, incluidas las frecuencias presentes en la señal. Pues esto es incorrecto porque en el dominio del tiempo solo podemos observar cómo varía esa amplitud de la señal con respecto al tiempo. Entonces, esta es una de las cuales nos da razón a nosotros de que efectivamente ustedes tienen claro por qué era la B y por qué no eran las otras. Otra razón, por ejemplo, de la opción D no es la correcta porque subestima esa importancia del análisis en el dominio de la frecuencia al sugerir que solo es necesario esas situaciones complejas. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que nosotros buscamos al desarrollar esa dimensión de argumentación en cada uno de los desarrollos de las preguntas que les hemos planteado.